Efectivamente, OK Santa Lucía, y en este caso con su candidato aquí en nuestros estudios ya, don Julio Ojeda. ¿Cómo estamos, Julio? Bueno, pues muy bien, aquí afrontando la recta final de estas Eso. elecciones, donde ya estamos metidos de lleno absolutamente, dándolo todo y con muchísima ilusión, como tiene que ser y no podría ser de otra manera, y sobre todo contagiándonos de la ilusión que nos están pegando los vecinos y vecinas de Santa Lucía cada vez que estamos en la calle y tenemos la oportunidad de compartir un ratito con ellos y con ellas. Y la verdad es que, bueno, hoy nuevamente visitábamos el mercadillo. Ajá. Y la verdad es que, bueno, un chutazo de energía impresionante. Julio, bueno, pues, ¿cómo ha transcurrido la campaña? ¿Positiva? ¿Sacas una en esta recta final? Nosotros y nosotras estamos muy satisfechos con la campaña que está realizando el Partido Socialista en Santa Lucía. Es una campaña, pues, coherente, seria, sin entrar en descalificativos, muy centrados en trasladar nuestras propuestas y compartirlas con la ciudadanía, más en el convencer que en el presionar y en el impresionar. Ha sido una campaña también austera. Yo creo que eso siempre también es importante ponerlo en valor, sin grandes dispendios, sin grandes pancartas. Ajá. Entendemos que nuestra campaña se ha basado básicamente en una campaña de mensaje. El OK está calando fuerte en el municipio de Santa Lucía y bueno, estamos convencidos de que el próximo domingo los vecinos y vecinas de Santa Lucía pues darán OK a nuestro proyecto y empezaremos a construir una Santa Lucía del progreso. Julio, vamos a ver, nosotros esta casa realizó una encuesta hace unos meses en el municipio de Santa Lucía. También realizamos otra aquí en San Bartolomé de Tirajana, pero aprovecharé a los políticos de aquí para preguntarles aquí. Yo entiendo que ustedes que se presentan y como candidato a la alcaldía, entiendo que un alcalde y ese grupo que forme el alcalde a su alrededor, pues tenga que tener una visión más general del municipio, ¿no? O unas propuestas más generales del municipio. Pero claro, nosotros, como le preguntábamos a los vecinos qué problemas le afectaban en el municipio, nos dieron una serie de datos. Entonces queremos transmitirles a esos vecinos del municipio de Santa Lucía pues lo que ellos nos decían. ¿De acuerdo? A ver, perfecto. Te voy a hacer un par de preguntas respecto a esta encuesta que habíamos realizado. El paro. Bueno, la mayoría de los encuestados en Santa Lucía opinaban que este es el principal problema del municipio. Más de un 60% refería tener a una gran parte de sus familiares en situación de desempleo y resaltaban la dificultad para obtener ayudas económicas. Muchos de ellos en edades comprendidas entre los 45 y 60 años, lo que hace muy difícil su incorporación al mercado laboral. Una preocupación de los vecinos de Santa Lucía, don Julio Ojeda. ¿Qué tipo de medidas lleva el Partido Socialista pues para paliar este paro? Una preocupación de los vecinos y vecinas de Santa Lucía y evidentemente una preocupación también del Partido Socialista de Santa Lucía. Y más que preocuparnos en este caso, lo que debemos hacer es ocuparnos en buscar todas esas alternativas necesarias para promover la creación especialmente de empleo en el propio municipio de Santa Lucía. Hay una cuestión importante que son las competencias en el marco de empleo. Sí. Esto no quiere decir que vaya a echar balones fuera, vale, sino simplemente adelantar que las competencias en materia de empleo no dependen directamente del Ayuntamiento de Santa Lucía, pero sí que se pueden poner en marcha estrategias que así lo permitan. Una de las principales cuestiones que nosotros tenemos y abordamos dentro de nuestro programa electoral o compromiso político de cara a estas próximas elecciones es unir lo que es la Concejalía de Servicios Sociales a las concejalías o las concejalías que están relacionadas con el desarrollo económico. De tal manera que todos aquellos avances que se realicen en el sentido del desarrollo económico tengan automáticamente un reflejo también en la realidad social del municipio de Santa Lucía, donde efectivamente el paro y las cifras del paro son alarmantes, especialmente entre los mayores de 45
5 años, aunque ya si bien a través del gobierno central se van a poner en marcha a través del presidente Pedro Sánchez una serie de medidas concretas para los parados y paradas de más de 45 años, entendemos que además también la mujer es una de las principales afectadas con respecto al paro y al desempleo en el municipio de Santa Lucía, y por lo tanto tenemos que buscar maneras de promover ese desarrollo económico, de buscar que empresas se instalen en el municipio de Santa Lucía, que esas empresas tengan algún tipo de exenciones en cuanto a los impuestos que tienen que pagar en el Ayuntamiento de Santa Lucía, y que como contraprestación las personas que están acogidas en diferentes programas de los servicios sociales puedan salir precisamente de esa situación atendiendo a los perfiles que tienen, a ocupar esos puestos de trabajo, ya que tiene que revertir esa inversión que hace el Ayuntamiento de Santa Lucía en esa parte social, es decir, promover que las empresas que se instalan dentro del municipio de Santa Lucía a través de exenciones fiscales puedan o estén obligadas a contratar a personas que de alguna manera formen parte de algún tipo de programa de los servicios sociales. Eso por una parte. Luego, por otra parte, es importante también seguir trabajando en la formación y en la reorientación profesional de las personas que se encuentran paradas. Es decir, esto significa hay que formarse en aquellos aspectos donde se está demandando empleo en estos momentos, pero también hay que ayudar a todas aquellas personas que a lo largo de su vida solamente han realizado un oficio, un trabajo determinado, que en estos momentos, por las circunstancias, no una salida profesional, no tiene salida laboral, pues reorientar esa salida profesional a través de sus habilidades y demás. Otra de las cuestiones importantes también, creo que en algún momento ya lo hemos mencionado, es trabajar incluso el empoderamiento, la autoconfianza de cada una de las personas, porque cuando tenemos 45 años, yo en mi casa también lo he padecido, porque no es un caso que ocurra solamente en Santa Lucía. Mi hermano con más de 45 años también se ha quedado en paro y está en esa misma situación. Evidentemente el nivel de autoestima se queda muy minado, muy bajo, y es importantísimo que las personas aprendan a confiar nuevamente en sí mismas. Por lo tanto, hay que poner en marcha medidas que permitan que el desarrollo económico tenga una visibilidad con respecto a las medidas sociales, que tenemos que darnos cuenta que las personas que acuden a los programas de servicios sociales que se ven en riesgo de exclusión social principalmente es por la falta de empleo, y evidentemente cuando hablamos de políticas sociales tenemos que hablar también de empleo, y en ese sentido creo que hay que hacer una apuesta clara y decidida con el mantenimiento de los planes de empleo, pero que eso no quita que no haya que trabajar en otras vertientes que ayuden a la persona a ser autónoma y a tomar sus propias decisiones, y sobre todo a poderse buscar la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Ahí está. Bueno, otra preocupación de los vecinos del municipio de Santa Lucía va encaminada a las ayudas, o sea, actividades para jóvenes y ayudas para emprender. Nos manifestaban que consideran escasa la oferta de actividades destinadas a gente joven. Consideran que no hay ofertas de ocio, pero que hay ofertas de ocio, pero no ofertas educativas y ayudas para emprender en el ámbito empresarial. Desde el Partido Socialista, don Julio Ojeda. Dígame. Bueno, nuestra apuesta por el talento es indiscutible. En cualquier caso, conocemos perfectamente cuál es el talento de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Hay talento para dar, para regalar, para compartir en el municipio de Santa Lucía. Por lo tanto, hay que trabajar desde esa perspectiva y que las personas puedan desarrollar precisamente su capacidad profesional a través del emprendimiento. En este sentido, hay que poner en marcha pues una batería de propuestas, sobre todo yo creo que por lo que hay que empezar en este caso, y la principal ayuda que se puede hacer al emprendedor o a la emprendedora es precisamente intentar evitar o adelgazar de alguna manera
todos los requerimientos o el procedimiento que se pone, que es necesario para poner en marcha una empresa en el municipio de Santa Lucía. Tenemos que buscar la manera de adelgazar todo ese procedimiento, que las personas puedan constituir una empresa de manera más rápida en el municipio, que agilizar todas las gestiones en ese sentido, porque tenemos que darnos cuenta que en tanto y en cuanto las personas emprenden en el municipio de Santa Lucía, están generando riqueza en el municipio de Santa Lucía desde el minuto uno. Sí. Por lo tanto, los proyectos no nos cuentan o no generan riqueza si están aparcados en un cajón o si les ponemos trabas para que se puedan ejecutar. En ese sentido, el ayuntamiento, la administración no debe ser un impedimento para que nadie, sea joven, mayor, pueda desarrollar su carrera profesional o poner en marcha su proyecto empresarial en el municipio de Santa Lucía. Hay que buscar esas líneas de apoyo, pero yo creo que el principal apoyo es que la administración no se convierta en un obstáculo, sino que sea un elemento facilitador en ese sentido. Y creo que en este sentido, valga la redundancia, es importante pues toda esa reestructuración que se pueda hacer del ayuntamiento, de tal manera que se refuercen aquellos servicios que principalmente hacen y que se facilite pues la calidad de vida y el acceso a los recursos municipales y sobre todo a esos procedimientos que sean ágiles, rápidos y que no nos convirtamos en una losa, en un impedimento para la ciudadanía. Y con respecto a las actividades para jóvenes, bueno, yo ahí sí que discrepo un poco, sí considero que hay ofertas, no, perdón, fui yo a lo mejor que sí consideraban que sí hay ofertas de ocio, pero no ofertas educativas y ayudas para emprender. Fui yo la que Bien, dije claro, que no. Yo entendí mal, da igual, pero bueno, matizamos porque sí es verdad que que yo sí considero que hay una oferta importante de actividades para jóvenes en el municipio de Santa Lucía, y sí es cierto y coincido en la parte con respecto a la oferta educativa. Desde el ayuntamiento tenemos que trabajar más codo con la Consejería de Educación para que de alguna manera se actualice o se potencie que se pongan en el municipio de Santa Lucía estudios o formación profesional que verdaderamente converja a las necesidades del mercado laboral en la zona sureste. Tenemos que tener en cuenta que bueno, pues tenemos un sector turístico importante justamente al lado, donde muchos jóvenes desarrollan su carrera profesional y necesitan formación en ese sentido. Creo que hay que trabajar desde esa perspectiva. Creo también que desde la Concejalía de Juventud se debe trabajar también más en la línea de la capacitación y de mejorar precisamente las condiciones en las que los jóvenes y las jóvenes se enfrentan por primera vez a su experiencia laboral, y creo que desde ahí es de donde tenemos que trabajar ese impulso y dárselo definitivamente. Bueno, don Julio Ojeda, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía con el Partido Socialista. Otra demanda de los vecinos del municipio era que piensan que, en este caso es el transporte, y bueno, piensan que el transporte público es escaso, caro y con malas conexiones. También que es un municipio que tienen un municipio con tanto tráfico rodado. Si el transporte público estuviera mejor gestionado, sería la primera opción para trasladarse de los ciudadanos, desahogando pues el distinto tráfico que hay en las calles del municipio. Transporte, Partido Socialista. Bueno, el servicio de transporte que existe ahora mismo en el municipio de Santa Lucía es lo más parecido a no tener nada, ¿vale? Entonces, es cierto, bueno, absolutamente, coincido absolutamente, coincido con los encuestados y coincido porque hemos pateado cada una de las zonas del municipio de Santa Lucía, y es una de las principales quejas que tienen los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Ahora mismo el municipio de Santa Lucía está incluido dentro del consorcio de transporte de la isla de Gran Canaria. Sí. Ese consorcio se generó en un principio desde el Cabildo de Gran Canaria para ir promoviendo pues precisamente la movilidad dentro de los municipios, favoreciéndola, y ahora mismo justamente en breve ya ese consorcio de transporte va a dejar de prestar ese tipo de ayuda a los ayuntamientos, porque entienden que los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de precisamente el transporte interurbano en sus municipios.
Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía sé que ya hay o se van a adquirir en breve unas guaguas propias para mejorar el servicio. Se va a dejar de subcontratar este servicio de transporte público porque así lo exige ya desde el Cabildo de Gran Canaria, que el Ayuntamiento tiene que asumir precisamente el transporte público y evidentemente hay que mejorar primero las conexiones, es decir, hay puntos del municipio de Santa Lucía que están infracomunicados, como pueden ser Santa Lucía Casco, como pueden ser Pozo Izquierdo o incluso la zona de Sardina, con una asiduidad de guaguas bastante escasa, irregular en cuanto al horario, en cuanto a la puntualidad, con una distribución de paradas que son muy poco estratégicas, cuesta mucho trabajo llegar a esas paradas y evidentemente hay que potenciar el transporte público. Desde el Ayuntamiento o desde el Partido Socialista de Santa Lucía entendemos, por ejemplo, que en la zona de Santa Lucía hay maneras de trabajarlo debido a que no tiene la presión demográfica como para mantener un servicio con una guagua que esté constantemente uniendo, pero sí es verdad que se puede hacer con transporte más pequeño y en ese sentido ahí el taxi juega un papel fundamental. Eso con respecto a la zona del casco de Santa Lucía. Luego ya con la zona más urbana, ahí hay que potenciar el servicio de guagua, mejorar la conectividad con el resto de transportes, poner también servicio de transporte nocturno. Hay muchísimas personas que trabajan en la noche en el sur, que cogen el global a vecindario y si viven en Sardina lo tienen muy complicado para llegar en el transporte público. Tenemos que hacer que el transporte público sea competitivo, que sea atractivo y que sea eficaz si queremos que verdaderamente la ciudadanía lo utilice, porque tenemos que buscar además formas para de alguna manera potenciar la movilidad a través de otros elementos como la bicicleta y demás, pero sobre todo y especialmente a través del transporte público. Una ciudad como vecindario debe contar con una red de servicio público de transporte adecuada como lo tiene cualquier otra ciudad de estas características, y entendemos que si queremos ser competitivos en cuanto al comercio, en cuanto a un montón de cuestiones, el transporte parece que no, pero es un elemento vital porque es lo que dinamiza la movilidad de los usuarios, de las personas que compran de un lado al otro del municipio. Por lo tanto, es vital. En ese sentido hemos trabajado ya, y esto del transporte hay que trabajarlo también conjuntamente con el tráfico, y en ese sentido ya desde el Partido Socialista tenemos un acuerdo con las asociaciones del transporte en el municipio de Santa Lucía y con la Asociación de Empresarios, con Ascoibe también. Ya hemos avanzado muchísimo en una propuesta que precisamente lo que busca es facilitar el uso del transporte público y sobre todo hacerlo más cercano especialmente a las zonas comerciales del municipio, que son nuestro pulmón económico. Bueno, don Julio Ojeda, tengo otra pregunta que realizarle. Ustedes desde el Partido Socialista están planteando abrir una nueva concejalía o formar una nueva concejalía que se llamaría, corríjame si me equivoco por favor, la Concejalía de la Felicidad. Son muchas las voces que nos llegan desde Santa Lucía, en este caso desde la zona de vecindario, que nos preguntan, vecinos, dicen, no sabemos exactamente en qué consiste eso de la Concejalía de la Felicidad. Don Julio Ojeda. Dígame. Vamos allá. Pues precisamente todo esto que estamos hablando, la Concejalía de la Felicidad, la hablamos como un eje transversal a todas las concejalías. Es decir, si conseguimos, tú me has preguntado por el empleo, me has preguntado por el transporte, si conseguimos que todas esas cuestiones funcionen, evidentemente hablamos de calidad de vida y hablamos que la ciudadanía de Santa Lucía es más feliz teniendo todos esos servicios. Por una parte, hablamos de la transversalidad de la felicidad y por otra parte, la felicidad es un elemento, un concepto que es el que mueve a todo el ser humano. Yo no conozco a nadie en este mundo que haya venido para no ser feliz, o por lo menos para no intentarlo y pelear por ello. Pues por lo tanto, desde aquí, desde esta concejalía, no se trata que vaya a haber un concejal que le preocupa, es una cuestión que le suele preocupar mucho a la gente. Oye, pues va a haber un concejal que se va a encargar únicamente de la Concejalía de la Felicidad. No.
Vale. La Concejalía de la Felicidad nace a través de todo el trabajo que hemos realizado en la Concejalía de Cultura, donde hemos hecho especial hincapié en la felicidad, donde todos los recursos culturales, los espacios culturales del municipio de Santa Lucía son espacios para la felicidad, porque entendemos que es un concepto que tenemos que ir incluyendo en la política. Tenemos que hablar más de felicidad y menos de otras cosas, porque verdaderamente es lo que las personas están buscando. Y por una parte, esta concejalía se va a encargar, por una parte, de trabajar cuestiones tan importantes como la convivencia, que es vital para que todas las personas que residen en una comunidad de vecinos, y este programa de mediación en conflictos vecinales estarían marcados dentro de la Concejalía de la Felicidad. Sí, lo ha sacado usted a través de las concejalías que ha llevado de vivienda. Claro, esto es un proceso. En esta última exacto, legislatura. Vale. Es un proceso. Bueno, yo he escuchado muchísimas propuestas que me resultan todavía más difíciles de digerir por parte de otros partidos políticos. Pero en cualquier caso, la Concejalía de la Felicidad se va a encargar, además de otra parte importante, como decía, de la convivencia. Se va a encargar de trabajar de una manera transversal con todas las áreas, precisamente para darle esa perspectiva de la felicidad en el urbanismo, en el desarrollo del municipio de Santa Lucía. Se va a encargar también de crear una carta de valores comunes. Recordemos que Santa Lucía es un municipio donde la interculturalidad es importante. Nosotros creemos que esa interculturalidad es un valor positivo que nos identifica como municipio, y tenemos que darle su espacio, y tenemos que crear una carta de valores comunes, que es lo que nos va a unir como ciudadanos y ciudadanas. Todo esto trabajarlo a través de esta concejalía, que va a permitir establecer precisamente ese diálogo continuo para construir de manera positiva, para construir de manera en el que el ser humano, porque al final es una concejalía donde lo humano, por decirlo de alguna manera, estará muy presente, y sobre todo, y también dar herramientas a la ciudadanía. Antes hablábamos también de las personas mayores de 45 años que se ven en situación de desempleo, que no pueden o que ven mermada su autoestima. Pues creemos que es importante trabajar desde esa perspectiva, precisamente la búsqueda del empleo, y hacer que las personas sean más felices puede contribuir evidentemente a que afronten sus situaciones personales de otra manera. Si es verdad que es una concejalía, es una apuesta novedosa, si bien existe en algunos otros ayuntamientos y en otros países, existen donde están muy arraigadas otro tipo también de filosofías, pero bueno, nosotros queremos trabajar desde ahí, queremos que la ciudadanía, y es algo que ha estado siempre muy presente en el discurso del Partido Socialista de Santa Lucía, ha sido la felicidad. Y creemos que hay que trabajarla, y que tenemos que trabajar para que los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Lucía sean más felices, y ese es nuestro compromiso. Y a través de esta concejalía, que no va a ser una concejalía específica, que no va a haber un concejal o una concejala específica de felicidad, sino que estará enmarcada probablemente dentro de la concejalía de cultura o de convivencia. Bueno, yo espero que los vecinos de Santa Lucía le haya quedado ya claro lo que significa esta concejalía de felicidad. Y tiene usted toda la razón del mundo al decir que si arreglamos el transporte, el paro, el ocio, si arreglamos todo lo demás, está claro que no llega esa felicidad. Es transversal, es que lo que vamos buscando todas y todos, Neri, es ser más felices, y creo que es algo que ha estado muy presente, reitero, en nuestro discurso, que puede ser que muchas personas a lo mejor no lo entiendan, porque es un concepto nuevo, evidentemente, pero creo que convertiría a Santa Lucía en un municipio de vanguardia en este tipo de cuestiones. Y por qué no ser los primeros, en vez de copiar a otros, pues ser los primeros en algo. Y creo que hablar de felicidad, hablar de parques en los que podamos ser felices, donde podamos compartir con nuestros vecinos y vecinas, calles que nos permitan transitar con seguridad. Estamos hablando de felicidad en el fondo. Estamos hablando de felicidad. Don Julio Ojeda, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía. Nuevamente le tengo que decir por qué tenemos que votar al Partido Socialista en Santa Lucía. Bueno, tenemos que apoyar al Partido Socialista porque necesitamos que el municipio de Santa Lucía, y al hilo de lo que estábamos hablando ahora mismo,
empieza a ser de nuevo un municipio que sea referente, que esté en la vanguardia de proyectos educativos, de proyectos culturales, de trabajar de una manera diferente. Einstein decía que si buscabas resultados diferentes, porque hacemos siempre lo mismo. Ha llegado el momento en que en Santa Lucía vamos a poner en práctica esto, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Llevamos ya 40 años, pues de alguna manera bailando la misma música. Ahora nos apetece ser creativos y bailar de otra manera, bailar como nos dé la gana, y la única manera que tenemos de que la música que nos llene el alma y que nos haga felices, pues es a través del Partido Socialista, porque lo llevamos en el ADN, lo tenemos claro que hemos llegado para ser felices a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Santa Lucía. Pues muchísima suerte, como le deseamos a todos los que pasan por estos estudios. Julio Ojeda, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía con el Partido Socialista. Muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios. Saludos, feliz tarde. Igualmente.